De distintas cosas, les cuento en el primer tramo vamos a conversar un poquito sobre algo que estoy logrando en Estados Unidos que tiene que ver con la inserción de nuestra cultura, de nuestra literatura allí en el norte. Luego vamos a hacer un pequeño corte en donde Pablo nos va a traer su música, en donde vamos también a tener la posibilidad de hacer una entrega de libros que ha enviado el Fondo Editorial Rionegrino, y vamos también a tener en ese momento la posibilidad de conocer un poco el trabajo que se está haciendo en la exposición fotográfica de turismo provincial. Y luego sí, ya cortito en el cierre, la presentación del último libro que he editado hace muy poquito. Así que bueno, las gracias a ustedes que están aquí, a todos los que se han acercado, a los que no han podido acercarse, que nos han enviado salutaciones, legisladores, diputados, también, bueno, por supuesto, a la gente que a lo mejor a través de las cámaras o a través de algún comentario por ahí nos sigue y nos puede escuchar o puede escuchar parte de esto que vamos a estar charlando. El agradecimiento a todos, a la Secretaría Municipal de Cultura que ha organizado, a también la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, que nos cede y siempre está dispuesta, como en todos los actos y eventos que se dan en el campo de la cultura, a ceder sus instalaciones. Así que bueno, el agradecimiento a todos, concejal, intendente, a todos, Elías, Nora, todos los que se han sumado en este momento, familiares, todos los que están aquí. Bueno, quiero en este primer tramo contarles que hace 2 meses aproximadamente surgió la posibilidad de visitar Estados Unidos. ¿Y por qué Miami? ¿Por qué Estados Unidos? Porque Miami es como una vidriera, como una caja de resonancia de Latinoamérica. Allí tal vez la comunidad hispana, que es amplia, es grande, está formada por gente de varios países, tal vez no sean muy adeptos a consumir literatura o a lo mejor otros elementos culturales, pero sí Miami es una gran vidriera para el resto de Latinoamérica, o sea, lo que sucede ahí se replica en toda Latinoamérica. Entonces es una gran puerta de entrada para la cultura, para la literatura argentina, rionegrina, jacobacina. Y yo he tenido la suerte de ser escuchado con mucha atención en el consulado argentino en Miami, donde además, bueno, también acercamos algunas artesanías que envió la municipalidad, libros de Elías Chucair, de Nora,
Yo llevé una antología también del resto de los escritores que nos nucleábamos en la línea de los sueños y mis libros. Y estuvimos charlando bastante con la cónsula adjunta y con la encargada de cultura, de asuntos culturales. Y realmente es un lindo ámbito en el cual uno puede llegar con el conocimiento de lo que es Jacobacci, llevarlo e instalarlo. Se sorprendían mucho porque lógicamente no es muy común escuchar determinados lugares. Los consulados muchas veces están más en otras áreas, ¿no? Áreas económicas, áreas turísticas. Pero hay que ver a veces cómo uno puede vincular lo cultural con lo turístico, con lo económico, porque muchas veces está en función uno del otro. Por ahí se dice que el turismo es la industria sin chimeneas, ¿no? Yo diría que en este caso también la literatura, la cultura, es una industria sin fronteras ni espacios, que va circulando y que instala hoy por hoy el conocimiento, gracias inclusive a las tecnologías nuevas, el conocimiento de distintas realidades de un polo al otro, de un hemisferio al otro. Y estas cosas son lindas que uno pueda aprovecharlas, estos nichos. Yo veía cuando le contaba un poco el contenido de mis libros a la gente del consulado, yo notaba, le conté que, por ejemplo, en El Enigma de Mugliadi, un libro que dictó el Fondo Editorial Rionegrino, yo hablo allí de la diatomea como un elemento, casi un personaje del libro. Y no sabían lo que era la diatomea. Y yo, bueno, por ahí sacando pecho, dije, bueno, Jacobacci, el principal productor de la Argentina, ¿cómo? No se los dije, pero digo, ¿cómo? Ustedes siendo representantes argentinos, por ahí podrían conocer un poquito más. Pero es bueno porque iban anotando, iban tomando apunte de cuestiones vinculadas a cosas como, bueno, como la trochita, como, ya les digo, como la diatomea, u otras cosas que hacen interesantes también a nuestra región. El caso típico de la tumba de los últimos dinosaurios, esto que llama tanto la atención en todo el mundo. Y yo quiero aprovechar a contarles cómo surgió eso, que es un poco lo que aparece en el libro La próxima extinción, ¿no? Yo muchos de los relatos, saben bien que me llamó la atención sobre muchísimas cosas enigmáticas que habían o que transcurrían en el ámbito cercano a Jacobacci o en la línea sur. Entre esas cuestiones, en uno de los reportajes, él me decía que había descubierto esta cantidad de ejemplares jóvenes en Bajo Colorado, y charlando con él, de una charla que la hacíamos aquí al lado en el museo, sin la grabación, porque nos quedábamos charlando mucho tiempo fuera de grabar el reportaje, yo le decía, Rudy, pero esto hay que ponerle un título. Y le digo, hay que ponerle un título, algo así como La tumba de los últimos dinosaurios, algo que llame la atención, algo, para usar un término actual, marketinero, ¿no? Y convenimos desde ese momento en usar esa terminología, o sea, poder difundir a Bajo Colorado como el lugar donde habían pisado los últimos dinosaurios la Tierra. Esto tiene obviamente explicaciones que Casamichela cotejó con otros paleontólogos en Europa y se llegó a esa conclusión. Pero esto que les estoy contando, a gente de otros lugares los obnubiliza, o sea, realmente les causa una sorpresa, a punto tal de que con solo mencionarles esta característica,
hay gente que dice, es un lugar maravilloso, y yo no les conté todo lo que es Jacobasi, simplemente les di algunas características. Y hay gente, ya lo dije en alguna otra oportunidad cuando hice la presentación del libro en la Casa de la Cultura, hay gente que me dice a veces, bueno, cuando vaya a Bariloche voy a hacerme la escapada. ¿A qué viene todo esto? A que a través de estos mecanismos literarios, culturales, no digo solamente lo literario, ¿no? Digo todas las ramas de la cultura, se abre la posibilidad del conocimiento también de la gente hacia el exterior, hacia otros lugares, de lo que hay en Jacobasi. Y por allí logramos que haya gente que conozca, que se entusiasme, que le llame la atención y que se venga y pase 2 o 3 días. Con lo cual eso suma algún ingreso económico también. Acá es donde se toca lo económico, lo turístico, con lo literario. Yo tuve la posibilidad también de realizar en estos días atrás, a raíz de la Feria del Libro que se va a llevar adelante ahora y de la cual voy a participar el 2, 3 y 4 de octubre, les decía, tuve la posibilidad también de contactarme con docentes de Estados Unidos, más concretamente en una escuela de Carolina del Norte, donde hay alumnos que así como aquí se aprende inglés, allí se aprende español. Una docente de español me pidió, enviar libros, se enviaron libros, le envié concretamente 2, El Enigma de Mulyadi y La Próxima Extinción. Esos libros sirvieron para que los alumnos pudieran tener una entrevista conmigo por videoconferencia. Charlamos de muchísimas cosas. Ellos, uno de los objetivos era conocer a un autor español hablándoles en español. Ahora, ¿qué pasa? Esto después, ahora, cuando yo regresé, se me prendió la lamparita y digo, bueno, pero esto sería lindo también que lo hagan alumnos de Carolina del Norte con alumnos de Jacobasi, que puedan interactuar. Y logramos, gracias a la docente de inglés del colegio secundario de aquí y a esta docente de español del colegio de Carolina del Norte, tener un primer acercamiento. Ahora en Miami, cuando yo esté, vamos a concretar los contactos para que se lleve adelante esta videoconferencia entre alumnos de Estados Unidos y de Jacobasi, para que entre ellos cuenten sus actividades, la música, los deportes, su ámbito de vida. A partir de esto, yo les aseguro que en Carolina del Norte se conoce más la palabra Jacobasi que Bariloche, con todo el respeto que me merece San Carlos de Bariloche. Pero estas son las cosas que posibilita también la cultura, la literatura. No es solamente decir, bueno, uno edita un libro, no, esto es la difusión de cuestiones propias de cada lugar, de los lugares que se mencionan, en los cuales se sitúan los relatos. La próxima feria del libro internacional que se realiza ahí en Miami, que cuenta con autores de varios países, yo voy a presentar los libros que, llevo 4 libros para presentar, de los 5 que tengo editados, porque uno se me agotó, el primero, pero llevo los otros 4, y además me pidieron dar una conferencia sobre ficción y realidad, y también coordinar un panel de charlas sobre comunicación, coaching y literatura. Les quiero contar muy brevemente por qué ficción o realidad, porque yo pienso que muchas veces los relatos de ficción y de realidad tienen muchas veces puntos en los cuales se tocan, en donde la ficción nutre a la realidad y la realidad a la ficción. El problema es cuando se sobrepasan esos puntos, o cuando no se deja en claro. Entonces, hay muchas ficciones, todos sabemos, todos conocemos la historia, por ejemplo, de Julio Verne y todas las anticipaciones que a partir de su ficción luego se fueron haciendo realidad. Pero viniendo más aquí en el tiempo,
podemos conocer muchísimos autores, por ejemplo Dostoyevski, que fue quien en algún momento prefiguró lo que era la ludopatía o inclusive la epilepsia, que él lo sufría y bueno, y lo plasmó en sus personajes. También es interesante lo de Dickens, lo de Charles Dickens, en donde su primera obra da nombre a un síndrome de Pickwick, porque uno de los personajes de esa obra, Dickens describía de tal forma las condiciones que tenía, era una especie de apnea, que luego la ciencia tomó el nombre de la ficción para darle el título a la enfermedad, al síndrome en realidad, no enfermedad, de Pickwick. Entonces, también podría decirle lo de el autor de Melville, el autor de Moby Dick, que fue el que prefiguró en su obra, el capitán de Moby Dick tenía narcolepsia. Bueno, muchos años antes que la medicina describa los cuadros, lo hicieron los autores de ficción. ¿Por qué? Porque a veces para escribir ficción hay que ser muy observador de la realidad también. Y muchas veces uno se nutre de cuestiones reales y hay que investigar. Para escribir ficción a veces hay que investigar mucho la realidad. Y los relatos se hacen muy creíbles. Sabemos también de muchas obras en las cuales se han insertado relatos de ficción y que han cambiado la forma de pensar del ser humano. Por ejemplo, el diálogo de Platón tiene muchos componentes que son ficticios también. Diálogos ficticios, reelaborados, digamos, revisados. Las principales religiones del mundo toman la Biblia, el Corán, la Torá, en donde también hay parábolas, hay relatos mitológicos, hay un montón de lugares ficticios, literarios, que han cambiado la forma de pensar de la gente, del mundo. Y así podríamos seguir enumerando varios hechos. Hamlet, por ejemplo, fue quien introdujo esta sensación de la conciencia del sujeto, que luego la psicología, muchos años después, la retoma. Entonces, a veces las ficciones, por eso les digo, son luego seguidas por elementos de la realidad. Por eso esto de ficción o realidad. A veces la ficción precede la realidad y decimos también que muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y a veces la realidad supera tanto la ficción que se convierte en ficción. Porque hemos conocido en muchos relatos que pretenden ser realidades sesgos, ¿no? Porque yo puedo mirar algo, yo puedo ver algo y depende cómo lo mire. Si ustedes miran este libro, yo digo cómo ven el libro y bueno, el libro tiene una tapa del autor con una gorra. Y si yo lo estoy mirando del otro lado, digo, no, el libro tiene todas letritas chiquitas y una barra de código. Depende, y las dos son realidades. Las dos son realidades, pero son sesgos, son cortes. A mí me pasó una vuelta, yo a veces lo cuento esto, en Buenos Aires iba caminando por calle Florida, pasé a escasos 50 metros de la legislatura de Buenos Aires, de la ciudad, de la capital, y cuando paso por la esquina veo, a media cuadra ya les digo de distancia, que habría unas 10, 20 personas ahí reunidas. Miré así, sentí un poco de bochinche, un poco de ruido. Cuando llego a mi casa y miro lo mismo por televisión, claro, veo toda una cámara que se mueve, que toma un movimiento y que enfoca solo en el cuadro esas 10, 15 o 20 personas y da la impresión de que fuera una multitud agolpada frente... Y no era así, es un sesgo. Muchas veces los medios de difusión también suelen contribuir a esto, a recortar, a hacer recortes de la realidad y mostrar, ya sea por la cuestión propia del medio o por cuestiones de intereses o por lo que fuere, un recorte de la realidad. Y no contento con esto, a veces se fabrican realidades.
No hablemos siquiera ya de las fake news, estas noticias falsas que aparecen en las redes, en los portales supuestos de noticias. A veces, después cuando hay que salir a aclarar que esto no era así, hay noticias que ya las leyó 1 millón de personas y la aclaración la leen 30.000 personas. Entonces, es muy difícil a veces luchar contra las fake news. Y hay un tema también importante que ha surgido en las últimas décadas, que es la posverdad, que es esta construcción de relatos en donde uno arma una realidad a partir de relatos, ¿no? El caso del Brexit es uno de los ejemplos más claros, pero no hace falta irnos muy lejos. Yo la semana pasada leía un artículo en donde el New York Times, uno de los diarios emblemáticos de Estados Unidos, decía que la gente que consumía bebidas gaseosas azucaradas de las principales marcas, digámoslo, Coca-Cola, Pepsi, las edulcoradas, tenía un 26% de posibilidades mayores de muerte prematura que el que consumía bebidas azucaradas. En realidad el New York Times se lo planteaba como signo de pregunta. Después hubo un medio, yo rescaté un medio de aquí del país, que ya lo transformaba, o sea, decía un estudio dictaminaría tal cosa, y después por último un medio ya decía quienes consumen bebidas edulcoradas mueren prematuramente. Y en realidad, si uno se toma el trabajo de leer el artículo del New York Times, se va a dar cuenta de que al final hay una observación del estudio. El estudio se hizo, por supuesto, a lo largo de 16 años, pero hay una observación que es sobresaliente, que debiera estar al comienzo, y que es que quienes realizan el estudio y llegan a las conclusiones, dicen que habitualmente los que consumieron bebidas con edulcorante eran personas que tenían problemas, ya otros problemas de enfermedad, y que por eso consumían bebidas con edulcorante y no azucaradas, y que la causa de mortalidad prematura era por las enfermedades, o sea, no estaba en ningún momento dictaminando, pero claro, lo que vende es lo otro, y la gente se queda muchas veces con el título, y se van creando así verdades que no lo son. Estas posverdades que apuntan mucho a lo emocional. La diferencia entre una posverdad y una fake news fundamentalmente es lo emocional. La posverdad apunta a lo emocional, mientras que la fake news es simplemente una construcción racional de algo, una noticia que no existe. Pero en estos puntos lo real, yo les digo, supera peligrosamente a lo ficticio, porque crea algo que no lo es. Y decir algo que no es como que es peor que decir no lo sé, es peor que decir me abstengo de opinar. Entonces, por eso la charla que me invitaron a dar en esta oportunidad ahí en Miami es sobre este tema, sobre ficción y realidad, profundizando un poco estos aspectos y también lo emocional, el contenido emocional, tanto en las ficciones como en las realidades. Porque ustedes saben muy bien que cuando, esto es un consejo por ahí para los autores, ¿no? Cuando uno tiene que tratar de reflejar algo, ya lo decía C.S. Lewis, ¿no? Que no hay que decir lo que está sintiendo el personaje, sino que hay que hacerle sentir al lector lo que el personaje debiera sentir. Es decir, no sirve que yo escriba el personaje de fulano sintió terror. No, yo tengo que hacerle sentir al lector esa emoción, sea la sorpresa, el miedo, la alegría, la tristeza. ¿Y por qué sucede esto? Porque los seres humanos somos emocionales antes que racionales. Es decir, el desarrollo nuestro es emocional. La zona de nuestro cerebro, la zona interna de nuestro cerebro, comparte con la evolución animal la parte emocional. Inclusive los chiquitos antes de su raciocinio ya expresan emociones. Entonces, la parte racional, el raciocinio, deviene después con el desarrollo ya de la zona de la corteza frontal y prefrontal.
Pero al ser seres emocionales, lo emocional siempre va a prevalecer por sobre lo racional. Tema a veces vinculado con, ahora que estamos en época de elecciones, muchas veces lo electoral también va por lo emocional, pasa por lo emocional. Las ventas, las publicidades pasan por lo emocional. Ustedes van a escuchar muchas veces publicidades que no, lo único que dicen, no sé, por ejemplo, una publicidad de Coca-Cola es vivir mejor. ¿Y qué es vivir mejor? ¿No? O sea, apunta a cuestiones que no son racionales. Entonces, las emociones siempre es interesante que los autores traten de transmitir la mayor cantidad de emociones posibles, tanto en la ficción como en la realidad. Y sobre todo hay que lograr que las comunidades, y aquí hay un trabajo grande que tiene que hacer quienes están trabajando en los talleres, desde el municipio con cultura, todo, que es fomentar la escritura de autores para chicos, libros para chicos, porque en los niños es donde se desarrolla fundamentalmente las emociones más arraigadas, más perdurables. Esto es un poco lo que va a ocupar la conferencia de Estados Unidos. El resto es un panel en donde obviamente de comunicación tengo ya algunos añitos, no muchos, pero tengo unos años encima, y voy a poder también coordinar ese panel porque van a haber periodistas, van a haber representantes de canales de televisión y de radio de Estados Unidos, o sea, y en ese ámbito también se va a ver cuál es la vinculación de la cultura, de la literatura en particular, con la comunicación, con los medios, que muchas veces son herramientas de difusión, y también a su vez cómo a la inversa los medios nos pueden condicionar en el momento de escribir, porque yo cuando tengo que escribir algo me tengo, como les decía antes, que nutrir de información también. De hecho, yo hay relatos que escribo completo, un cuento completo tengo en este último libro, en donde lo desarrollo en un lugar que nunca he pisado. Sin embargo, por internet conozco hasta las oficinas, hasta todo por dentro. Y pude escenificar un relato en ese lugar, aún no habiendo estado en ese sitio. Y conociendo los personajes que dirigían ese lugar, los nombres, todas las características, las fotos, todo. Entonces, uno se nutre de investigación en el momento de relatar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los elementos tecnológicos también nos producen un recorte en lo que nos dan. No solo los medios de difusión, que a veces son 5 o 6 noticias que se repiten todo el día, 5 o 6 noticias, sino que cuando nosotros entramos a buscar cosas a través de internet o de cualquier otra herramienta tecnológica que disponemos, muchas veces los motores de búsqueda usan algoritmos que van creando con las cookies o con otros elementos que saben, por ejemplo, hacia dónde yo voy. Entonces me van a presentar como primeras informaciones lo que saben que a mí me gusta consumir frente a un tema. Si yo le pongo, no sé, tema ovni, y si saben que yo soy un fanático de decir la existencia de los ovnis, y me van a mandar todas las informaciones con respecto a la existencia, y no con respecto a quienes descreen en la existencia de los ovnis. Creo que esto se entiende. Hay algoritmos, hay alguna forma que los motores de búsqueda usan para identificar cuáles son mis intereses. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado también a la hora de informarme de esto. En resumen, yo creo que esto de Estados Unidos es una posibilidad que se me dio en un viaje que hice y que lo aproveché. Llevamos también allí cuestiones que tienen que ver con la artesanía local, no solamente con la literatura. Y ya le digo, charlamos con la gente y esta posibilidad de participar de la feria, así como antes de estar, me dio la posibilidad de contactarme con esta docente de la escuela de Carolina del Norte para poder traer esto que creo que es un logro, que los chicos de Jacobacci dialoguen en inglés con estadounidenses y estadounidenses dialoguen en español con los chicos de Jacobacci.
también se abren puertas para otras cuestiones, porque va a haber mucha gente, representantes de otros países, y creo que es una singular posibilidad y oportunidad en la cual uno tiene que participar, tiene que estar. Esto lleva esfuerzo. El Fondo Editorial Rionegrino me hizo un pequeño aporte, es el único aval que tengo, pero el resto es esfuerzo. Pero bueno, se hace con gusto y con el placer, y realmente uno recibe mucho de la gente que visita en Estados Unidos. Yo he quedado, por ejemplo, con contactos con el consulado, nos mantenemos los mensajes, nos mantenemos en contacto. Son puertas que se van abriendo y que creo que posibilitan que Jacobacci, que la región sur, que Río Negro estén un poquito más en el contexto de las posibilidades del conocimiento a nivel internacional, que nunca hay que descartarlo, siempre hay que fortalecer lo local, lo regional, y siempre buscar trascender, como se hace con otras disciplinas también, con el deporte, como se hace con el folclore, todo esto que Jacobacci tiene siempre como sus exponentes. Así que bueno, yo sumaré mi granito de arena para esto, y a la vuelta por ahí, por las redes, por el canal, por algún modo les contaré cómo nos ha ido, porque digo nos ha ido porque es un poco llevar a Jacobacci en este viaje también. Ahora voy a proponerles un corte para que escuchemos un poco de música con Pablo, y después sí les voy a presentar el nuevo libro, pero antes de escuchar la música de Pablo quiero invitar a José María. José, bueno, el Fondo Editorial Rionegrino me envió 65 libros para poder entregarlos en la biblioteca. Por ahí a lo mejor algunos de estos libros ya los tiene la biblioteca, después ustedes organizarán si los hacen circular por las escuelas o cómo se organizan. Pero bueno, José, el agradecimiento para vos también por la predisposición de la biblioteca, por cada evento que siempre la biblioteca está a disposición de los hechos culturales locales. Y bueno, y acá tenés, los libros del Fondo Editorial Rionegrino, para que ustedes los hagan circular como niveles. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, para la biblioteca es un honor y un placer poder ser el espacio donde vos presentás tu material, y además nos contás la actividad que estás realizando en Estados Unidos, y también un poco representando a Jacobacci y la tarea que realiza el Fondo Editorial Rionegrino de publicar libros de escritores independientes. Por ahí, bueno, en este espacio, vos decías hoy de comentar, nos está acompañando Evangelina Martínez, que es una reportera gráfica que hoy, a través de una gestión de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro, comenzó en la Escuela 17. Agradecemos la presencia del intendente, que hoy también nos acompañó allá. Está con nosotros Leticia Cardiotti, que es la referente de cultura. Al finalizar, ustedes van a poder apreciar algunas de las imágenes de la muestra Cuando das amas de Evangelina, que ahora la vamos a invitar a que pase para que cuente un poco. Y si bien hay una parte chiquita, hasta el día 29 la exposición fotográfica va a estar en la escuela número 17. Nosotros elegimos la escuela porque, bueno, yo más allá de presidente de la biblioteca soy el consejero escolar, y un poco aprovechando que la escuela cumple 100 años, elegimos ese lugar para que pueda llevarse adelante la exposición fotográfica. Evangelina es una reportera gráfica que ha registrado una misión
humanitaria como voluntaria en Angola, ahora ella nos va a contar. Y bueno, recibió un premio en Madrid en el año 2017. ¿Cómo era, Evangelina? Es de una revista, buenas tardes, ¿cómo les va? Es una revista que se llama Mundo Negro y era sobre esperando cómo nosotros cuando escuchamos su música podemos imaginar, ¿no? Esa espera, y algunos de nosotros se nos puede haber revivido los momentos de la espera, ¿no? De los hijos, cómo nos transporta, y fíjense un poco, tiene que ver con lo que les decía antes, ¿no? Lo emocional, muchas veces esa memoria emocional, eso perdura mucho más que lo racional, que lo que uno trata de explicar con palabras. Y un poco de esto también se trata la cultura, ¿no? De las emociones, ¿no? A ustedes seguramente les habrá pasado cuando ven bailar un ballet, cuando ven esto que nos propone Pablo, ¿no? Ir a escuchar un concierto. Como hay algo que trasciende lo racional, ¿no? Nos llega, decimos que nos toca el corazón, nos toca lo íntimo, ¿no? Y la cultura es eso también, es ir a lo emocional, a aquello más profundo, a veces con distintas vertientes, distintas expresiones. Hay mucha literatura. Hoy charlaba, antes de comenzar este encuentro, estábamos charlando con Pablo sobre el auge que hay de muchos libros de autoayuda o de actualidad política. Hay muchas formas de expresión. Yo he elegido la forma de la narrativa con algo de especulación, la ficción de especulación, que instala relatos de ficción
dentro de marcos que a veces se tocan con la realidad, como les decía. He tenido muchos casos en donde uno mismo se sorprende. Yo cuando en una oportunidad presenté el libro El enigma de Muliadi, en donde el personaje del libro, bueno, el Cerro Muliadi, yo les cuento brevemente, el enigma de Muliadi nace también porque el profesor Casamichela me dice que el Cerro Muliadi en realidad es un volcán, pero que tiene la singularidad de ser un volcán que está donde no tendría que estar. O sea, está aislado de todo. Ahí no tendría que haber un volcán, pero hay. Entonces, bueno, yo a partir de esto formé todo un relato de ficción y el personaje ve unas cuestiones azules, unos puntos azules desde una vista aérea. Y bueno, en una de las presentaciones del libro El enigma de Muliadi, alguien me dijo, dice, no, yo sé que esas cosas, esas cosas azules son propias de la ficción, pero bueno, a veces se dan estas cuestiones, ¿no? Yo les voy a contar algo que tiene que ver con esto de la ficción y la realidad. Yo cuando hacía poquito tiempo que había entrado en Radio Nacional, no sé si recuerdan que antes los días 28 de diciembre, el Día del Inocente, se hacían bromas. Ahora ya los medios no hacen tanto broma, ¿no? Pero antes sí se solía jugar un poco, los diarios ponían en sus primeras planas noticias que después más en sus páginas interiores aclaraban que la inocencia te valga. Y yo recuerdo que en una oportunidad, porque Radio Nacional no era la excepción a los medios y también se jugaban bromas para el Día del Inocente. Y a mí me tocó en una oportunidad decir, bueno, se me ocurrió decir al aire que, bueno, que había un objeto extraño cercano al Sol en el cielo que nadie sabía qué era. No había nada, yo ni había salido a ver afuera. Pero al ratito empezaron a llamar por teléfono diciendo que podía ser un globo meteorológico, que podía ser... Y gente convencida de que estaba viendo. Pero a punto tal de que me hicieron salir a mí a ver si lo que yo había inventado no era realidad. Por supuesto que no había nada, pero digo, estas cosas que a veces hacen que la ficción tome sus cauces. Y a veces, uno en los relatos de ficción aprovecha para formular cuestionamientos al lector que van por fuera de la trama. Yo, por ejemplo, los que han leído La próxima extinción, algunos los han leído como una historia de suspenso, de intriga, fantasiosa, pero algunos también se han detenido en algunos puntos específicos, porque me lo han comentado, gente que lo ha leído en Buenos Aires, por ejemplo, y se ha detenido en puntos, por ejemplo, yo en algún momento pregunto, bueno, ¿qué es lo que estoy bebiendo, no? Y bueno, y esto a veces, que está dentro de una obra de ficción, se le traslada al lector, o saber cómo estamos preparados para tal o cual contingencia. Estas cosas de ficción a veces tienen su eco después en la realidad, en formar en el lector una conciencia sobre otras cosas que van como secundarias a la par de la trama. Bueno, mi nuevo libro, El misterio del día 14, para seguir con los enigmas, con los misterios, el misterio del día 14, es un libro que, a diferencia de los anteriores, La próxima extinción tiene un solo relato. El enigma de Muliadi tiene dos relatos. El enigma de Muliadi, que es el que da título al libro, y El hijo de la corona. En cambio este no, este tiene varios relatos. Uno de los cuales, que ocupa la mayor parte del libro, sucede o transcurre fundamentalmente aquí en Ingeniero Jacobacci, y ahora les voy a hablar un poquito. Pero tiene otros relatos. Tiene algunos relatos nuevos y también tiene algunas revisiones de unos... Quise rescatar un puñadito de relatos que habíamos hecho cuando participábamos en el Centro de Escritores, La Línea de los Sueños.
Y tomé parte de ese material y algunos los incorporé aquí para que también pudieran estar a consideración de la gente que los leía. Así que es una serie de relatos, a diferencia de los otros, son varios relatos más cortos. Salvo, insisto, el primero que ocupa gran parte del libro, que es el que tiene que ver con Ingeniero Jacobacci y con la caída de cenizas. Se llama El misterio del día 14 y como subtítulos Los relatos del capitán. Esto obedece a que nuestro supuesto capitán... Acá me dejó la gorra. Me dejó la gorra el capitán. Nuestro supuesto capitán, ustedes después verán si es verdad o no, cada uno se toma un año de descanso, capitán de un barco, recorre la línea sur, recorre otros países, junta historias y se toma unos días en los Menucos, muy cerquita, Maquinchao, los Menucos. Y en los Menucos comienza a contar esas historias que había ido juntando, esos relatos, tanto de la región como de otras partes del mundo, y acompaña con música de esos lugares esos relatos. Esto sucede en el primer día, en la llegada de este capitán extraño que va a compartir ahí en la confitería de los Menucos, que todos sabemos que a veces junta a los jóvenes en época en que los estudiantes vuelven en las vacaciones a pasar a la línea sur, que sirve como ámbito social, como ámbito de reunión. Y allí es donde el capitán empieza a contar estas historias. Y las va a ir contando día tras día. Cada día una historia. Hasta que llega el día 14, en donde... Ahí no les puedo contar. Ese es el misterio del día 14. Pero bueno, pero sí les voy a contar el resto. El primero de los relatos sucede, o tiene como escenario Ingeniero Jacobacci, fundamentalmente. Ingeniero Jacobacci tiene otros lugares, así como los otros libros tienen también otros lugares. Y este arranca con algo que yo les dije, recuerdan que alguien que escribe ficción tiene que ser también un observador de la realidad. Y yo recuerdo que cuando se produce esa caída de ceniza en el año 2011, que nos impacta tanto a todos, que nos cambia la vida como pueblo, como personas, como familias, porque de pronto convivir la familia todas las 24 horas adentro sin poder salir, días sin clases, esto cambió mucho nuestra forma de vivir esos días. A nosotros en la radio nos tocaba también un poco el hecho de animar a las tardes, a todos, recuerdo con Will de ahí animando un poco las tardes para que se haga un poco más corto cada día. Pero le decía que uno a veces es un observador, y a mí me quedó muy grabado cuando el intendente en su momento le estaban haciendo una nota, y claro, cuando él refería cómo había sido esta situación, dio una imagen, ¿no? Que era como que toda la ceniza que el volcán Puyehue había mandado, se había elevado, todo ese piroplasto, de golpe cayó toda en una zona aledaña aquí a Jacobacci y esta región. A mí eso me quedó grabado. Y a partir de eso y de otras cuestiones que uno fue escuchando con todo este tiempo de trabajo en el periodismo, en la locución, en donde por ahí uno se planteaba, ¿y por qué desde acá hasta acá no nieva y de acá para allá nieva? O al revés, llueve de acá para acá y para acá no. ¿Por qué hay zonas que pasa esto? Porque hay una zona en la cual sucede esto. Esta va a ser la base del primer relato del libro, del relato que involucra a Ingeniero Jacobacci
en donde a partir de esta caída de ceniza volcánica que pareciera haber caído en su mayor cantidad toda en un radio de 50 kilómetros, uno despliega todo un relato a partir de esto, que son hechos concretos que han sucedido, que pintan una realidad que se ha vivido. Uno comienza a tejer un relato de ficción. Y a partir de ahí, por supuesto, ya viene todo lo que es el suspenso, la intriga del por qué. Hay alguien que escuchó ese reportaje y que quiere y se pregunta, ¿no? Y quiere saber por qué sucede esto, por qué sucedió y por qué suceden todas estas otras cosas, estas situaciones climáticas que se dan. Y a partir de ahí entonces nace una búsqueda de esta respuesta, y esa es la esencia, el transcurso de esta primera historia que se llama Proyecto RH, porque a partir de esa búsqueda, de ese interrogante, se genera todo un proyecto, que no les voy a decir por supuesto, porque no tiene sentido, no les voy a decir en qué desemboca, pero que es un proyecto al cual se le llama RH, en la búsqueda del motivo por el cual se producen determinados fenómenos en esta región. Y ahí va a aparecer el tren, va a aparecer un montón de cosas de la región. Ese es el primero de los relatos, y les digo, insisto, es el que ocupa la mayor parte del libro. Después vienen otra serie de narraciones, una de las cuales tiene que ver con un evento Lumibión que nos plantea cómo podría ser un mundo si de repente, si de buenas a primeras, nuestros sentidos ya no fueran los mismos. La vista, la audición, el olfato, si de pronto nos encontramos con que algo de eso es distinto en todo el mundo. Eso nos plantea el relato, el efecto Lumibión. Luego va a venir un relato también sobre una cuestión que está vinculada con los sueños, con lo que uno normalmente a veces dice, ¿y por qué sueño esto? ¿Por qué sueño lo otro? Y esto lleva a un lugar en España, al centro que reúne a los neurocientíficos españoles a realizar una investigación en función de cuáles son o cuáles pueden ser los elementos externos al ser humano que pueden incidir sobre sus sueños y cómo a veces pueden esos sueños manejar, cambiar o tergiversar las vidas. Este relato, que se llama Onironte, en realidad el título lo tomé de un relato que no tiene nada que ver con este, que había escrito durante la participación en el Centro de Escritores, pero que bueno, en realidad es otro totalmente distinto. Sí, Onironte porque es el título que quise usar. También vamos a encontrarnos con relatos que nos plantean sobre las cuestiones de cómo actuamos frente a determinados sucesos de la vida. ¿Qué pasa si vemos de pronto algo extraño, ¿no? La caída de un meteorito? ¿Puede más esta perseverancia en querer saber qué es lo que ha pasado, qué es la realidad? ¿O el cuidarnos, el estar atentos a lo que puede devenir de eso? ¿Hasta qué momento uno es por demás incisivo a la hora de buscar algo? Se mete con todos sus sentidos en buscar una respuesta, en buscar algo, y hasta qué punto eso le puede jugar en contra. Tenemos también relatos, algún relato humorístico, porque también tenía que ponerle una veta de humor. Hay un relato que se titula Intercambio Cultural y que nos muestra a
la vida de una familia cuyo hijo se va a Francia y a su vez reciben a un francés en su casa. Bueno, con lo que pasa con esa familia, donde hay